Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy Carolina Bayona y esto es Perú 21 TV, La Voz del 21. El gobierno de turno se ha empeñado en una agenda que pareciera ser prioridad del Partido Perú Libre, militancia y además el Ejecutivo, que es una asamblea constituyente y para la cual ya recolectan firmas. Indican de que ese es el camino para cambiar la nueva constitución. Si está o no está en agenda también es un tema debatible, si es prioridad o no. Pero lo que vamos a conversar ahora es de manera legal y de manera técnica, en base a la Constitución, si es que es cierto lo que indican los voceros del gobierno, los voceros de Perú Libre, respecto a que solamente se requieren firmas para cambiar la Constitución e instaurar la Asamblea Constituyente. Para ello, hemos invitado al abogado constitucionalista y además expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Álvarez, quien ya está con nosotros vía Zoom y a quien le agradecemos su disposición. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, doctor, permítame empezar por un reciente tuit del dueño del partido, de Vladimir Cerrón, del partido Perú Libre. Ya lo habíamos visto en otras oportunidades enfrentarse a otros ministros, a Pedro Frank, por ejemplo, indicando de que esta es una prioridad de Perú Libre y que fue una promesa de campaña. Ahora, en un nuevo tuit, también ha mencionado de que esto no es una decisión ni del presidente ni del premier, sino del pueblo. Y si usted me permite, quisiera leer este Twitter de Vladimir Cerrón para en base a eso hacerle la pregunta. Ha indicado, la Premier no tiene compromiso con la Asamblea Constituyente, que es natural que no conozca porque tampoco estuvo en campaña, y que instaurar la Asamblea Constituyente no depende del presidente, del ministro de Justicia o del Congreso, ni del Premier, depende exclusivamente del pueblo. En el artículo 32 de la Constitución Política, consulta popular por referéndum, está claro. Doctor, ¿está tan claro así? ¿Es cierto lo que se indica? El artículo 32 de la Constitución Política indica de que esto depende directamente del pueblo, me refiero a instaurar una asamblea constituyente. No, el 90% de constitucionalistas de cierta trayectoria ha señalado concretamente de que el artículo 32, que se refiere a la participación popular, a la participación ciudadana, se refiere exclusivamente a las iniciativas legislativas, no a la reforma constitucional, que es, por cierto, parte de una ley. La forma es una ley de reforma constitucional, pero que tiene otro artículo en la Constitución que determina en forma taxativa que toda reforma constitucional parte del propio Congreso. Por tanto, la reforma que se quiere hacer de la Constitución no es para tener una mejor Constitución, sino para utilizar el referéndum primero y luego aprobar la conformación de una asamblea constituyente desprovista de representación política, o sea, con representantes funcionales de grupos que maneja el marxismo-leninismo en el Perú. Estamos hablando de sindicatos, de organización de trabajadores, de transportistas, de indígenas, etcétera, pero todos ellos controlados por dirigentes marxistas, de forma tal que no habría ninguna posibilidad que se haga una constitución eh, democrática, moderada, estable. Esto se tiene que dilucidar de una vez por todas, porque si es obvio que el artículo se refiere a participación ciudadana en aspectos legislativos que no tienen que ver con reforma constitucional, el intento, que es efectivo, de recojo de firmas con promesas, con dádivas, con amenazas, con bonos, el recojo de firmas está esperanzado en que los organismos electorales, tanto la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones, quiebren la Constitución y hagan una interpretación antojadiza de ella para permitir, admitir y convocar un referéndum. Tengamos cuidado, o sea, ya estamos Doctor, avisados.
Doctor, sí, justamente sobre este poder, además, perdón que lo interrumpa, que tendría esta Asamblea Constituyente integrada además por el 60% del pueblo que llama Perú Libre y del peligro, quisiera hacer una pausa ahí para repreguntar esto que usted indica, que este artículo 32 que dice pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, significa una iniciativa legislativa, según lo que usted nos indica, y esta iniciativa legislativa siempre debería pasar por el Congreso. Entonces la pregunta es, ¿eso está entendido por los proponentes, por el Ejecutivo que ahora está empeñado justamente con una asamblea constituyente, con un referéndum además que lleve a la asamblea? A ver, el haber ganado las elecciones para la izquierda marxista, para la izquierda comunista, significa una gran oportunidad que no puede dejar pasar. El tuit que ha puesto el presidente del partido de gobierno, el presidente de Perú Libre, simplemente lo que trata es de agudizar contradicciones y poner contra la pared a las personas del gobierno que lo que desean es tomar oxígeno, ralentizar el objetivo final que todos ellos tienen, que es la Asamblea Constituyente para cambiar de sistema, no solo de cambiar de constitución, a la manera de Venezuela y a la manera de, tristemente, se está efectuando mediante la Convención de Chile, que está liderada por personas de larga trayectoria izquierdista. Insisto con esto, y perdonen la simpleza de mi pregunta, porque allá afuera, me refiero en provincias, en regiones, se está haciendo una campaña de recolección de firmas y la gente firma creyendo de que van a tener una nueva constitución que además los incluya, ¿no? Mejore sus condiciones de vida. Es cierto que recaudando 5 millones de firmas, el partido de gobierno podría saltarse al Congreso, según lo que usted nos indica, y aprobar y hacer una nueva constitución. No, está descartado. La iniciativa legislativa, cuando se refiere a reforma constitucional, que expresamente depende totalmente del Congreso, solo va a servir a presentar la iniciativa legislativa, el proyecto, al Congreso. El Congreso lo debatirá y una vez debatido, votará. Si reúne la mitad más uno de los votos en el Congreso, allí sí pasará a referéndum. Pero no hay manera. Tiene que pasar por el Congreso. De todas maneras, salvo que la estrategia ya contemple el compromiso de los responsables del Jurado Nacional de Elecciones para interpretar incorrectamente la Constitución, en cuyo caso se tendrá que articular los recursos legales y constitucionales para frenar este intento, obviamente, ni siquiera ya de golpe de Estado, sino de un cambio de curso de todo el sistema político. Eso es gravísimo. No va a estar de por medio una constitución diferente o personas diferentes en el gobierno, como un golpe de Estado. Lo que se pretende es de llevarnos a un diferente sistema político en el cual se desconozcan por completo derechos fundamentales como la propiedad, como el proyecto de vida, como los derechos económicos y las libertades, que en buena cuenta han propiciado los últimos 20 años de bonanza y estabilidad económica en el Perú. Correcto. En todo caso, si es que se saltaría al Congreso con, no apoyo, ¿no? Con una opinión favorable del Jurado Nacional de Elecciones
y se avanzaría igual. Tendría que haber observaciones de anticonstitucionalidad, eso es lo que le he entendido. Pero ya yendo al tema no tan técnico y legal, me gustaría solicitarle por favor su opinión respecto a estas discrepancias, que no son solo discrepancias públicas entre actores del gobierno, sino que además nos muestran de que hay personas en el Ejecutivo que están poniendo fichas ahí que puedan ayudar a estas promesas de campaña, como bien lo dice el dueño del partido. Perú 21, doctor, el día de hoy ha informado, ha demostrado cómo es que Guillermo Bermejo, congresista de Perú Libre, junto con el nuevo ministro del Interior, Luis Barranzuela, están aliados para el mal, y es que Bermejo lo presentó en julio al ministro del Interior, al nuevo ministro Luis Barranzuela, como uno de los abogados que ayudarían a petardear la Constitución. Esto en un evento hace 3 meses. ¿Qué opina usted de esto? A ver, todo dirigente político demócrata, sea de centro izquierda, sea de centro o de derecha, centro derecha, lo que pretende siempre es separación de poderes, respeto a las libertades, etc. Por más que declare lo contrario o quiera matizar o esconder su opinión, eso es lo que piensa y lo que cree. De igual forma, todo dirigente político comunista lo que quiere es llevar a su país hacia el comunismo. Por tanto, la aparente pelea entre el gobierno y el partido simplemente se refiere a temas de tiempo. Están tratando o de marcar una estrategia, una táctica veloz, o de marcar lo que se aconseja en estos casos, diferir en 1 o 2 años las verdaderas intenciones, tal como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, que no ingresó al gobierno y tan pronto ingresó como con una asamblea constituyente, sino que primero logró conquistar grandes bolsones de electores mediante subsidios, mediante la dependencia económica, porque claro, las políticas económicas de izquierda radical originan pobreza. Por tanto, se necesita 1 o 2 años para que la gente que ha pasado hacia la pobreza reciba subsidios y condicione su voto a las pretensiones del gobierno. Eso ya se hizo en Venezuela, se hizo en Bolivia, se hizo en Ecuador en su momento. Lo que quiere el presidente de Perú Libre es aprovechar y hacer las cosas muy rápidamente, tratar de hacer convocar a la Asamblea Constituyente, presionar a los dirigentes del gobierno actual para que hagan a una suma velocidad la estrategia a la cual creen todos ellos. O sea, no es que unos son demócratas y los otros no, sino que todos ellos participan de la misma ideología y de los mismos objetivos. La única diferencia está en la táctica por emplear. Pero dejaron de ser dirigentes, ¿verdad? Y ahora con el Bermejo, el Guillermo Bermejo, el congresista de Perú Libre, que está muy animado, que se ve muy entusiasmado y además hace acciones para esa recolección de firmas, insta a sus votantes, a sus militantes, es congresista, y ahora tenemos a un ministro, ¿no?, que ha sido presentado como uno de los abogados que le ayudaría a petardear la Constitución. ¿De qué deberíamos estar preocupándonos los ciudadanos y además las fuerzas políticas del Congreso al ver al Ejecutivo poner muy activos, ¿no?, promoviendo una asamblea constituyente? El problema se va a presentar en unos meses. ¿Por qué? Porque con el dinero del Estado y con el dinero que ellos tienen de sus actividades en la región, van a poder recolectar firmas. No hay ninguna garantía de que la fiscalización, la supervisión de estas firmas se realice de una manera legal, concienzuda, detallada. En estos momentos, posiblemente la mitad del país no tenga una confianza absoluta frente a los órganos electorales. Haría bien el Congreso y haría bien la prensa
no solamente en investigar a los actuales activistas que están dedicados al cambio de sistema, sino también a las actuales autoridades y a los actuales funcionarios de todos los niveles de los órganos electorales. Va a haber que prepararse para una gran batalla por la democracia y por la libertad, por encima de las diferencias que pueden separar a todos los demócratas en el Perú. Y en esa última idea que usted nos aporta es que también ya la Defensoría hizo un pronunciamiento y dijo funcionarios sean neutrales, no promuevan la Asamblea Constituyente, pero quedó ahí. En todo caso, quizás la tarea en su conocimiento de quién sería, pero para que sea algo más práctico, más pragmático, que pueda investigar a los que están en esta tarea, en promover la Asamblea Constituyente y el recojo de firmas, porque se han propuesto 5 millones de firmas y lo que se ve en las regiones es eso, de lunes a domingo, carpas, mesas instaladas en las plazas, en los mercados, recogiendo firmas. Entonces, la Defensoría ha cumplido con hacer con instar esto a los funcionarios. El problema obviamente no es tanto de la Defensoría, que está atada de manos. El tema es muy concreto. A un partido político estable, permanente, se le atiborra de requisitos, de compromisos, de tener que periódicamente dar cuenta de todos sus gastos, de todos sus ingresos. No puede recaudar fondos de una manera, tiene que hacerlo de una manera muy restringida. Pero vemos, como usted dice, que el recojo de firmas significa un esfuerzo económico y de recursos a nivel nacional impresionante, que no se había visto jamás a esa escala. ¿Quién financia este recojo de firmas a nivel nacional con miles de activistas dedicados a tiempo completo a ello? Ese financiamiento, ¿quién lo está fiscalizando? ¿Quién, si hay funcionarios públicos que distraen su tiempo y en forma ilegal participan de actividades partidarias o actividades políticas para las cuales no han sido ni designados ni elegidos, es el Ministerio Público el que debe investigar y tomar acciones de una manera activa. El problema es que no sabemos hasta qué punto el Estado ha sido infiltrado por estos elementos que en todos los niveles están manifestando poder político, tener la capacidad de evitar las investigaciones, diferir las decisiones de la Administración de Justicia e incluso, por ejemplo, mientras se ajusta a los partidos políticos, se los multa por fallas pequeñas a este empeño de recojo de firmas, que es increíblemente bien financiado. Nadie lo fiscaliza, nadie pregunta de dónde vienen los recursos. Y eso preocupa. En todo caso. Doctor, es ¿Perdón? el Ministerio Público, en todo caso. En principio, si hay un funcionario público que no está cumpliendo su rol y está dedicado a una actividad política partidaria, es el Ministerio Público. Luego, el financiamiento corresponde a los órganos electorales. Elecciones y la OMPE también, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas Sería gracias. No interesante sabe... saber quién financia. Sí, esas preguntas nos han quedado ahí y las vamos a intentar a responder. También como prensa estamos haciendo nuestra labor de investigación, pero ahora que usted nos ha quizás ha ampliado el panorama, nos queda por lo menos la última parte mucho más claro, más despejado. Doctor, muchísimas gracias. ¿Algo que desea agregar? Muchísimas gracias a usted. Buenas tardes. Correcto, buenas tardes. Muy bien. El doctor
Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional y además abogado constitucionalista, conversando con Perú 21. Ustedes lo han escuchado. ¿Quién financia? ¿De qué forma es que manejan tanta logística? Usted seguramente hoy que es feriado, está descansando, decidió estar con familia, pero en las regiones, en las provincias al interior del país, en este momento hay una maquinaria completa. No sabemos si es del Ejecutivo o quizás solamente los militantes de Perú Libre, que es el partido que están en gobierno. Eso es lo que tenemos que